El día de hoy, hermanos, como iglesia, participaremos de la mesa del Señor. Y es en un momento como este, del que participaremos, que nuestras actitudes y nuestros motivos deben ser puestos delante del Señor. Es en este momento donde la ira, la amargura, el rencor, la envidia deben ser reconocidos y puestos ante el Señor. Este es el momento. De todos los lugares y ocasiones, esas actitudes están muy fuera de lugar en la cena del Señor, porque terminan profanando gravemente esta ordenanza, que es santa y que se espera le da unidad al cuerpo de Cristo. Cuando no tenemos la actitud correcta, cuando no pensamos en el momento como este, que no es un ritual, esto no es la Eucaristía, hermanos, y no es un ritual, ¿verdad?, que hacemos cada mes porque los pastores se nos ocurrió. Esto es una ordenanza en las Escrituras, y el momento en el que fue establecido fue tan santo, tan puro, que el Señor Jesucristo tenía en su mente el poder llevar a sus apóstoles a ese punto de íntima comunión con ellos. Él transformó una fiesta en un momento tan solemne y les dio a sus discípulos la participación, ese momento de íntima comunión. El día de hoy, como iglesia, participaremos de la mesa del Señor, y al hacerlo vamos a hablar de dos perspectivas. La primera de ellas, hermanos, a manera de introducción, quiero hablar de los 4 componentes que estaban presentes en la mesa del Señor en la iglesia de Corinto. Y luego quiero hablar de los 4 elementos que arruinaban el momento de la Santa Cena, para que luego vayamos en último lugar a ver el tema de esas dos perspectivas que deben estar presentes. Así que el día de hoy quiero hablarles acerca de una ordenanza con 2 perspectivas. Hablemos entonces de los 4 componentes de la celebración, de la mesa del Señor, como se le conoce, de la Santa Cena. Y veamos entonces cuáles eran esos 4 componentes que estaban presentes en la vida de la iglesia. La primera de ellas, la acción de gracias. Eso lo podemos ver cuando la iglesia se reunía en casas y ellos se preparaban con alimento para poder participar. Era lo que se le conoce como las comidas ágapes. Pero de entrada ellos se reunían, y este momento iba acompañado de acciones de gracias. ¿Y de dónde tomamos esta enseñanza? Bueno, de Mateo 26, 26 y 27, que dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Marcos, por su parte, nos dice en el capítulo 14, versos 22 al 23: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Ahora, ¿qué agradecemos en la Santa Cena? En un momento como este, del cual los creyentes participaremos, ¿qué es lo que agradecemos? Bueno, algunos dirían: yo le quiero dar gracias a Dios porque esta semana no faltó el alimento en casa. Yo le quiero dar gracias a Dios porque esta semana nos guardó en los trayectos, ¿verdad?, de mis hijos, de la casa a la escuela, el regreso al trabajo de mi esposo, de mi esposa. Yo le quiero dar gracias a Dios porque hoy recibimos una buena noticia. Bueno, esas son acciones de gracias. Pero en un momento como del que vamos a participar, la gratitud del creyente debe ser todavía mucho más allá. Número 1, agradecemos la provisión del Cordero sin mancha que ha quitado nuestro pecado. Eso es lo que agradecemos en un momento como la Santa Cena. Lo cual no significa que no estemos agradecidos por lo anterior. Pero en un momento de suma reflexión e intimidad con el Señor, los creyentes agradecemos
esa provisión del Cordero sin mancha que ha quitado nuestro pecado. En segundo lugar, debemos agradecer su amor inmerecido hacia nosotros los pecadores. Él no nos amó porque éramos dignos de su amor. Ninguno de los presentes podría participar de la mesa del Señor en la condición en la que estábamos, pero inmerecidamente nos dio su amor. Eso es algo que debemos agradecer. En tercer lugar, la misericordia derramada en nuestras vidas al ser invitados a su mesa. ¿Sabe qué estaba haciendo el Señor aquella noche? Los estaba dignificando. Los estaba dignificando, les lavó los pies y con ello los estaba haciendo partícipes no solo de esa Pascua, de la cual un día volveré a enseñar el tema de la Pascua, sino más bien ahora los estaba invitando a un momento mucho más íntimo. Y número 4, debemos agradecer el fiel cumplimiento de sus promesas y con ello el retorno próximo de nuestro Salvador. Así que en un momento que yo les diga, hermanos, vamos a orar, tengamos en mente estos elementos, las acciones de gracias. Había otro elemento presente en esas reuniones en la iglesia primitiva, que era la comida misma. Lo que ellos hacían, hermanos, es que ellos se reunían en casas y cada quien llevaba algo para compartir. Y cuando ellos estaban reunidos en la mesa, llegaba un momento en el que parte de los elementos de la cena, como lo era el pan y el vino, llegaba un momento en que esos elementos entonces los consagraban, oraban y participaban de la comunión con el Señor. Esa comunión fraternal que distingue a los creyentes, Hechos 2:46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Para la iglesia primitiva, el momento de partir el pan era ese momento de hacer extensiva la provisión del Señor con otros. Ese es el momento de la mesa del Señor en el que la generosidad tenía su lugar a través de los alimentos, de hacer partícipes a otros. La comunión con Dios no la determina la abundancia de la mesa. Hermanos, en una mesa puede haber manjares y puede haber familias divididas. En una mesa puede haber manjares y puede haber una iglesia dividida, como lo era la iglesia de Corinto. Así que la comunión no la determina la abundancia de la mesa, sino la relación con Dios y la actitud hacia los hermanos. Y dentro de esas comidas, entonces venía ese momento de tomar el pan, como el Señor Jesús lo hizo en Lucas 22:19, dice: y tomó el pan y dio gracias del pan del que ya estaban participando, cenando. Pero ahora llegaba ese momento especial en el que el Señor Jesús toma esos elementos y los consagra y les dice: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. La próxima vez que participen de esto, háganlo en mi memoria. Y mientras comían, dice Marcos 14:22, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. El tercer elemento entonces presente era el pan y el cuarto elemento era la copa. Lucas 22:20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama, y les vuelve a dar esa instrucción. Es decir, el Señor Jesús, en medio de un ambiente así tan fraterno, Él les estaba diciendo: la próxima vez que ustedes vuelvan a reunirse, lo siguiente que harán, lo harán en memoria de mí. Me tendrán presente en un momento así. Pero ¿qué es lo que pasó en la iglesia de Corinto, hermanos? ¿Qué es lo que sucedió en esa iglesia? Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 11, versos 17 al 22. Y dice así. Recuerden, estos son los elementos que debían estar presentes, y aunque ellos los tenían,
ya vamos a ver qué es lo que estaba pasando. Dice así, 1 Corintios 11, 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, y oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Veamos entonces lo que generaba tensión en la mesa del Señor en un momento de íntima comunión. Número 1, las divisiones. La iglesia de Corinto era una iglesia dividida. Pero si decían vamos a cenar, todo el mundo, ¿verdad?, cocinaba, quizá pasaban a comprar, se reunían, pero no lo hacían con la actitud correcta. Las divisiones es ese espíritu que rompe con la unidad del cuerpo de Cristo. Y ya el apóstol Pablo ataca este asunto desde el capítulo 1 y dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y Pablo dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y esto debía haber caído como un balde de agua fría para los que decían, no, mi líder favorito es Pablo. Y cuando escucharon, a ver, ¿fue crucificado Pablo por ti? ¿Te bautizaron en nombre de Pablo? Pero eso es lo que estaba presente en la iglesia de Corinto. En segundo lugar, estaba presente la discriminación, la actitud que menosprecia a los hermanos. Y esta era la razón. El tema del alimento era un asunto de gravedad. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando ustedes se reúnen, no es para participar de la cena del Señor. Pues ¿qué no tenéis casas en que comáis y bebáis? O sea, el motivo de la reunión no es la comida. Hay algo mucho más profundo que la comida. Por eso Pablo les dice, si alguien tiene hambre, coma en su casa. Pero no deberíamos congregarnos porque va a haber comida. Esa no es la razón de nuestra reunión, es Cristo y la comunión con Cristo. Dice, ¿o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis al que no tiene nada? Entonces, esa reunión el hermano quizás no fue porque no tenía algo para compartir. Y la iglesia de Corinto era, pues no vino, pues no tiene nada, ya saben, ¿verdad? No. Por eso Pablo dice en Romanos 12, 3 al 5, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Nos pertenecemos unos a otros y nuestra pertenencia no tiene que ver con la posición financiera de uno, con la posición académica de otro, no tiene que ver en qué colonia vives. Eso no significa nuestra pertenencia es espiritual y pertenecemos a Cristo, tanto pobres, ricos, jóvenes, ancianos. Ahí está nuestra pertenencia. Pero no solo eso, hermanos, había otra cosa. Ellos, al participar de la mesa del Señor, lo hacían con vino. Nosotros lo hacemos con jugo de uva.
¿Se imagina a un hermano que batalla con el alcohol y va a esas reuniones? Bueno, eso es lo que pasaba. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Borracheras. Creyentes sin moderación en sus costumbres, haciendo evidente la falta de una vida espiritual. Alguno dirá, bueno, pero qué bueno que aquí no nos emborrachamos. Sí, aquí. Pero algunos no le hacen el feo allá afuera. Y quizá alguno está diciendo, gracias a Dios yo no batallo con eso. Por eso puse creyentes sin moderación en sus costumbres. Para que no empecemos como que bueno, yo no batallo con esto. Creyentes sin moderación en sus costumbres, haciendo evidente la falta de una vida espiritual. Pero llegaban y participaban de la mesa del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así que la próxima vez que nos hagamos esa pregunta, ¿y qué tiene de malo? Más bien pregúntate, ¿lo que estoy a punto de hacer con mi cuerpo le agrada a Dios? Eso es todo. Y ahí se responde todo, hermanos. Porque esas preguntas de, a ver, ¿qué tiene de malo? Esto, y sacamos una lista, ¿verdad? Como para que el pastor nos diga qué cosa sí, qué cosa no. No, la pregunta es muy sencilla. Lo que yo voy a hacer con este cuerpo que le pertenece al Señor, ¿es un culto? ¿Él lo va a tomar como un culto o lo va a tomar como un atentado a la adoración? Pero no solo eso, también había hermanos que de verdad solo esperaban ese momento para ir y comer hasta decir basta. Glotonería. La glotonería, la satisfacción de los apetitos de manera desmedida, rápida y temporal. Por eso puse esta explicación, para que no pensemos otra vez, qué bueno que yo no como mucho. Bueno, pero yo conozco a algunos hermanos que están bien delgaditos y comen, y uno dice, ¿cómo le hacen estos, verdad? Pero no, hablemos de esto, de la satisfacción de los apetitos de manera desmedida, rápida y temporal. Bueno, había hermanos que llegaban a esas reuniones y decían, pero yo ya tengo hambre. Sí, pero no han llegado todos los hermanos. No importa, hay que coman cuando ellos lleguen. Y empezaban. Cuando llegaba el momento de consagrar esos elementos para hacerlo en memoria de Cristo, decían, no, yo ya estoy lleno. Ay, discúlpenme. Y el otro, tal vez en la sala de la casa del hermano, hasta atrás. ¿Qué conciencia va a tener de Cristo? ¿Cómo va a participar en memoria de Cristo cuando su conciencia está alterada por el alcohol? Qué triste, hermanos. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Así que todo esto que estaba pasando no traía honor a Cristo, ni afirmaba la pertenencia de los creyentes a Cristo. Era cualquier otra cosa menos un tema espiritual. A pesar de eso, hermanos, a pesar de todas esas situaciones que ellos vivían, la iglesia de Corinto, divisiones, borracheras, glotonerías, a pesar de lo que ellos estaban haciendo, mire lo que dice la palabra del Señor, y quiero que vayamos al verso 27. A pesar de lo que ellos estaban haciendo, les dice el apóstol Pablo, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. No les está diciendo, miren, como ustedes son una iglesia pervertida, que están dañando y están blasfemando el nombre de Cristo, a partir de su siguiente reunión ya no van a participar de la mesa del Señor. No, eso es lo que Pablo les dice. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa,
porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, o sea, muchos ya murieron. Mira lo que Pablo les está diciendo: no instruye a que dejen de participar de la mesa del Señor. Queridos hermanos, esto es una enseñanza que debería darnos gozo, paz, de que a pesar de lo que somos, hay un requisito para este momento. Examínate, detente, no te levantes a la ligera. Detente, toma un tiempo con Dios, confiésale tus pecados. Pablo los instruye a que se arrepientan de sus pecados y entonces participaran con la conciencia y actitud correcta delante del Señor. Eso es participar de la mesa del Señor, hermanos. No participamos porque somos perfectos, participamos porque no lo somos, pero Cristo nos ha dignificado. Pero no participamos con estas actitudes, no participamos menospreciando el cuerpo de Cristo, menospreciando a otros. No participamos con la conciencia alterada, participamos con la conciencia limpia, tranquila. Así que ese hermano que ya se emborrachó, ese no puede participar. Él no va a traer a la memoria a Cristo y lo va a hacer en honor a Cristo. Ese hermano que se sienta en la sala, ya no puede comer y que ya lo están llamando entonces para consagrar los elementos, ese hermano tiene su mente nublado, ya le está haciendo efecto la digestión. ¿Se imagina lo terrible que era eso, hermanos? Entonces Pablo, unos versos antes, a partir del verso 23, vamos a ir ahí por favor. Dice, versos 27, 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dos perspectivas al momento de participar. Número uno, con una mirada hacia el pasado. Con una mirada hacia el pasado, hacia la cruz. Este es el momento en el que nosotros venimos y nos ponemos frente a la cruz y nos damos cuenta de lo miserables que éramos. Y a pesar de esa miseria, Él nos amó. Ese es el momento, hermanos. Este es el momento en el que uno dice: ¿cómo es que me amó si Él me conocía? Este es el momento en el que uno mira la cruz y mira al crucificado, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Estoy leyendo Isaías capítulo 53, versos 3 al 7. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Justificados pues por la fe, tenemos paz. ¿Y sabe cuál fue el precio de esa paz? El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. No hay uno como que estaba cerca de Cristo y nada más lo jaló. Todos nosotros estábamos descarriados. Nos tomaron del mismo pozo, hermanos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino.
Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Esta imagen la tomé de un video mientras estaba estudiando esta semana. Y en el video, el corderito tiene 2 días de nacido. Ahora, para hablar de animales, el pastor Arturo, ¿verdad? Pero ahí me chuté un video y me ayudó bastante a mí. Así que yo espero hacer una buena explicación. Este corderito tiene 2 días de nacido. Su mamá, ¿verdad? Él quedó huérfano. Él necesita calostro. Según el video, los primeros 3 días son indispensables que él consuma calostro. Esta oveja está embarazada, pero se la está agarrando, ¿verdad? Pero no puede amamantarlo. ¿Por qué? Porque todavía no produce. ¿Qué es lo que hace el pastor para que el corderito no muera? Recuerden, 3 días debe tomar calostro, ya va su día 2. Si no toma eso, dicen que sí puede crecer, pero tiene muchos problemas, lo más seguro es que muera. ¿Saben qué hace el pastor? Va a ir por un cordero, un corderito que haya muerto o que nació muerto, y ¿saben qué va a hacer? Le va a quitar la piel. O sea, lo va a despellejar. En mi ignorancia, yo pensaba que solo agarraban, lo abrían, le quitaban todo y luego se lo ponían al corderito que quedó huérfano, ¿verdad? Así como que lo amarraban, bien ignorante el asunto, ¿verdad? Y no, el pastor con cuidado va a tomar el cordero que ha muerto o que nació muerto, lo va a abrir, le va a quitar, ¿verdad? Lo va a despellejar. ¿Y sabe qué hace con eso? Va a ir a buscar al cordero huérfano y le va a poner como un mameluco miren, ahí está, le está poniendo como un mameluco. Este es el resultado. Un cordero, ¿verdad? Con la piel, vestido con la piel de otro corderito que murió. Cuando ya está, el pastor entonces lo lleva ante la oveja que, ¿verdad?, que lo va a adoptar. ¿Saben qué hace la oveja? Lo huele al corderito y ¡pum!, lo recibe. Qué interesante. ¿Saben qué hizo Dios con nosotros? Tomó la dignidad de Cristo y la puso en mí. Lo despojó de su gloria para que un día yo pueda ser glorificado. Efesios capítulo 1 versos 5 al 7 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Eso es lo que hizo Jesús, eso es lo que hizo Dios con nosotros. Lo llevó a la cruz para que nosotros tuviéramos vida. Él fue menospreciado y fue desechado para que nosotros fuéramos los amados. ¿Sabe qué estaba haciendo la iglesia de Corinto? Menospreciando el sacrificio de Cristo. Teófilo Pérez González, un agente de extensión agraria en España, dice: cuando se desee que una oveja acoja un cordero que no es de ella, conviene hacerlo lo antes posible después del parto, siguiendo las normas anteriores. Además,
Se colocará la cría que se quiera hijar, la piel del cordero que nació muerto o murió prematuramente, y se hará que permanezcan juntos hasta que la oveja lo acepte. Con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, las riquezas de su gloria. ¿Sabe por qué no iba a morir el corderito? Porque la oveja tenía calostro suficiente para alimentarlo en medio de su miseria. ¿Sabe por qué estamos aquí usted y yo hoy? Porque las riquezas que Él tiene nos las ha dado a nosotros. Por eso estamos aquí y somos llamados a participar de su mesa. Su dignidad fue puesta en nosotros. Pero también, para ir cerrando, una mirada hacia el futuro. Debemos participar de la mesa del Señor con una mirada hacia el futuro. ¿Qué elementos? Número 1, ¿recuerdan la serie Los propósitos de su segunda venida que predicamos en Semana Santa? Así que hoy solo quiero recordárselos porque ustedes ya los conocen. Voy a poner las 4. Ahí está. Número 1, Él viene para consumar la esperanza ante la muerte. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Con eso en la mente debemos tener, al participar la mesa del Señor, de su mesa debemos tener esto en la mente, que un día los muertos en Cristo resucitarán primero. No más muerte, no más dolor. Él vendrá para consumar eso. Número 2, Él vendrá para consumar la adoración. Un día delante de Él, las naciones estarán postradas, dice Filipenses. Toda rodilla se doblará delante de Él, quieran o no quieran, porque Él es el Rey. Número 3, para consumar nuestra redención. Aún no hemos sido glorificados, pero un día seremos glorificados. Número 4, para consumar el plan profético de Dios. Para eso viene. Así que en un momento que participemos de la mesa del Señor, tengamos estos elementos: gratitud, pero también tengamos esperanza, gratitud por lo que va a suceder, por esa seguridad que tenemos en Cristo. Ahora somos amados, hijos muy amados por causa de Cristo. Pero para participar de su mesa, queridos amigos que nos visitan, antes de eso, el mensaje sería inconcluso si yo no digo esto, del profeta Isaías. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que si alguien en este lugar no tiene a Cristo como Señor y Salvador, es decir, no es creyente en Cristo, y no ha sido bautizado por sumersión, por amor a su alma, no se ponga de pie, no participe de esto. Usted está atentando contra su vida misma. Si Cristo no es el Señor de su vida y usted no ha sido bautizado bíblicamente, no participe de la mesa. ¿Qué hacer entonces? Venid luego, dice Jehová. Hay un canto que dice: todos a la mesa, nadie queda fuera. Pero a la luz de la Biblia, ese todos se refiere a los que tienen a Cristo por Salvador y Señor y que han sido bautizados. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero esa muerte la anunciamos porque ha tenido efecto en nuestras vidas. ¿Cómo yo participo de esto?
La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe que estando destituidos no podíamos ser invitados a su mesa? ¿Y cómo es que nosotros podemos participar de su mesa? Bueno, en primer lugar es reconociéndole a Él como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Viniendo a Él en arrepentimiento y fe, diciéndole: Señor, yo reconozco mis pecados. Yo reconozco que Cristo murió por mí en la cruz y el día de hoy yo le entrego mi vida para salvación. Le pido perdón por mis pecados. Le acepto a Él como el Salvador de mi vida. Y luego el siguiente paso es el bautismo por inmersión. Y entonces el Señor dice: bienvenidos a mi mesa. Para los que somos creyentes, este es un buen tiempo también, ¿verdad? De meditar, de reflexionar, de agradecer, de pedir perdón al Señor y hacerlo con eso. Entonces, y solo entonces, podemos participar de su mesa. Así que esta tarde también el mensaje sería inconcluso si yo no hiciera la siguiente invitación. Tal vez entre nosotros hay una persona que dice: pastor, yo no tengo a Cristo como Señor y Salvador. Yo nunca he entrado en una relación así con Cristo, de venir delante de Él y decirle: Señor, perdóname, límpiame. Tal vez dice: pastor, yo nunca había escuchado eso de que yo debo pedirle perdón a Dios por mis pecados, que le necesito a Él como Salvador, que Él fue a la cruz por mí, y de la manera en que el pastor, ¿verdad?, tomó la piel de este otro corderito y la puso en el otro corderito. Eso es lo que hizo Dios. Su justicia por mi injusticia, su santidad por mi pecado. Pero hoy estoy comprendiendo esa verdad, pastor. Y yo quisiera venir a Cristo en arrepentimiento y fe y pedirle perdón, y que hoy sea el Señor y Salvador de mi vida. Ese es un primer paso. Así que vamos a orar. Yo voy a invitarle, por favor, que incline su rostro y cierre sus ojos. No hay nada místico en inclinar el rostro y cerrar los ojos. En realidad con eso también evitamos alguna distracción. Pero hagámoslo. Padre, hoy vamos a participar de tu mesa, de esa mesa de la cual ninguno es digno, pero que en Cristo hemos sido aceptos. Gracias, Señor, por esa intimidad que tú tienes con tu pueblo a través de esta ordenanza. Así que en este momento queremos pedirte que esa comunión con el Espíritu Santo, que esa comunión con nuestro Señor Jesucristo, contigo mismo, Señor, sea tan visible y palpable al participar nosotros de la mesa del Señor. Y así como están, si hay alguien que dice: pastor, yo soy ese que no tiene a Cristo como Salvador, pero el día de hoy yo le entrego mi vida a Cristo para salvación, me arrepiento de mis pecados y hoy quiero confesar a Cristo como mi Salvador. Si hay alguien tomando una decisión, yo quiero pedirle un favor. ¿Me lo mostraría levantando su mano? ¿Alguna decisión de esta naturaleza para salvación? Solo le voy a pedir eso, levante su mano. Muy bien, Padre, gracias por tu presencia entre nosotros. Gracias por tu amor. Gracias por venir y hacer morada en nosotros. Gracias por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.